La imagen que están mirando es de una obra de arte. Y la obra de arte se llama Vida, Muerte y Resurrección. Vida, Muerte y Resurrección es el título de esta obra de arte, que pertenece a un bonaerense, Víctor Grippo, ya fallecido. Algunos datos de contexto que nos van a ayudar para entender la obra y entenderla también a la luz de lo que queremos ver en el pasaje. Miren, esta obra es de 1980, tiempos de dictadura cívico-militar en Argentina. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que es esta obra de arte? Bueno, son dos hileras, como ustedes ven, de cuerpos geométricos. Un cubo, un prisma, un cono, un cilindro y una pirámide. ¿Sí? ¿Con qué están hechos? Fíjense la sugerencia. Con plomo. Los años de plomo. Dictadura, 1980. La fila de atrás tiene estos cuerpos hechos en plomo y sellados. Están sellados. La fila de adelante también son idénticos a los de atrás, pero, fíjense, antes de sellarlo, el autor de esta obra puso adentro porotos negros embebidos en agua. Puso los porotos negros embebidos en agua dentro de los cuerpos geométricos y los selló. Puso estas dos filas, le puso una campana de vidrio arriba, algo que lo protegió, y fue y lo dejó en el museo. La gente que iba el primer día veía lo que ustedes ven en la primera foto. La gente que iba el segundo o tercer día veía otra cosa. Veía que algunos cuerpos geométricos estaban como ¿qué? ¿Cómo los ven ustedes? Como deformados, como explotados, como expandidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los porotos negros embebidos en agua que había adentro empezaron a hincharse y empezaron a presionar las paredes de estos cuerpos geométricos y comenzaron a abrirlos. Y pasados unos cuantos días, esos porotos negros que estaban adentro, ya no solamente que habían apenas deformado los cuerpos, sino que los habían roto, los habían rasgado. Y la última foto, lo que se ve en la última foto, es justamente esto, que los cuerpos han sido partidos, han sido explotados, han sido rotos, y las semillas, los porotos que había dentro han salido, inclusive hasta han tumbado estos cuerpos de plomo, no es que son livianitos, son de plomo. Vida, muerte y resurrección se llama esta obra. Bueno, me imagino que tiene que haber sido impactante pasar por distintos días y ver cómo estos cuerpos iban cambiando de forma y iban apareciendo cosas diferentes, novedosas, sorprendentes. Lucas 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado
en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. En relación con la obra de arte que vimos al principio, la Semana Santa también habla de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso me pareció apropiado traer esta obra de arte para que dialogue con nosotros y el texto de esta mañana. Otros pasajes de la Biblia, antes de desmenuzar este que tenemos, dicen, sobre todo las cartas, que Dios fue quien resucitó a Jesús de los muertos. ¿Sí? Dios, desde fuera de la vida de Jesús, fue quien lo volvió a la vida. Dios operó la resurrección de Jesucristo. Y es como que el autor de la vida, el Dios autor de la vida, hizo renacer la vida en Jesús. ¿Sí? Ahora, a partir de esta imagen y esta obra de arte que vimos, yo tengo algunas preguntas para el texto bíblico que me quiero hacer con ustedes. Se habrán dado cuenta que los porotos negros embebidos en agua no pudieron ser contenidos por los envases de plomo, por los cuerpos de plomo, por los contenedores de plomo. Eso es lo que muestra tan poderosamente esa imagen de arte. ¿Sí? Los porotos explotaron, se expandieron, rompieron los sacos de plomo, los cuerpos de plomo, y salieron afuera. Bueno, mi pregunta para este texto bíblico con ustedes es: ¿qué cosas no pudieron contener la vida del resucitado? Y esta es la pregunta que le quiero hacer al texto hoy. ¿Qué cosas no pudieron contener la vida del resucitado? Así que voy a ir releyendo algunas partes del texto con ustedes para tratar de responder a estas preguntas. Bueno, en parte del relato, cuando estas dos personas, dos ángeles, dicen otros pasajes, hablan con las mujeres, le dicen: recuerden lo que Él les dijo varias veces, Jesús, que tenía que morir, pero que iba a resucitar. Así que lo primero que este texto dice es: la muerte no pudo contener a Cristo resucitado. Lo primero, iba a morir, sí, iba a quedar presa de la muerte, sí, iba a quedar contenido por la muerte, sí, iba a quedar aprisionado por la muerte, pero la muerte no lo iba a poder contener. Iba a romper los bordes de la muerte, iba a romper los cuerpos de la muerte, iba a romper el saco de la muerte, iba a salir afuera, como esos porotos negros salen fuera de los cuerpos geométricos. La muerte no pudo contener a Jesús. Pero en este texto también dice que Jesús les recordó que iba a morir, pero que 3 días después iba a resucitar. Quiere decir que el tiempo tampoco pudo contener a Jesús. No solo la muerte no pudo contener a Jesús. El tiempo, esos 3 días, la conjunción de muerte y tiempo, tampoco pudieron contener a Jesús. Ni esos 3 días de muerto, en serio muerto, lo pudieron contener.
el tiempo tampoco pudo contener a Jesús. Jesús salió, Jesús explotó, Dios hizo que Jesús explote fuera de los límites del tiempo. El texto sigue. Y tal vez el más evidente de todos los hechos que no pudo contener a Jesús fue la tumba. Y en esto quiero decirles que la tumba, nos dicen otros evangelios, era una tumba excavada en piedra. No era que tenía un hule que lo cubría y él hizo así con el hule y abrió y salió. No, piedra, ¿sí? Excavada en una roca la tumba. La tumba es el tercer elemento que aparece en el pasaje que no puede contener al Jesús resucitado. Pero miren, el texto nos da más detalles porque sellando la tumba excavada en piedra, con paredes de piedra, había ¿qué? Una tapa. ¿Que era de qué? De hule para... ¿Qué dice el texto? De piedra también. O sea, la tumba excavada en piedra, el sepulcro, el espacio donde se alojó ese muerto, más una piedra que sellaba, tapaba la salida de la tumba. Tampoco esa piedra pudo contener la vida del resucitado. Así que ni las paredes de piedra, ni la puerta de piedra pudieron contener a Jesús, ni la muerte pudo contener a Jesús resucitado, ni el tiempo pudo contener a Jesús resucitado. Tampoco lo pudieron contener ciertas cosas que encuentra Pedro cuando mira para adentro. Dice, cuando mira para adentro de la tumba ve que hay una sábana que cubrió el cuerpo de Jesús, vendas que cubrieron el cuerpo de Jesús y algo que se le puso en la cabeza. 3 cosas dice que había. Y que cuando él mira para adentro estaba la sabanita por aquí, las vendas por acá y el lienzo que había cubierto su cabeza por allá. Tampoco estas cosas habían podido contener a Jesús. ¿Qué vida tiene que haber habido adentro de Jesús para que ninguna de estas realidades tan humanas lo puedan contener? ¿Qué fuerza que deben tener esos porotos embebidos en agua para romper los sacos de plomo? Algo así pasó en la resurrección. Algo así operó Dios, el autor de la vida, en Jesús, para que vuelva a la vida. Algo de esto hizo Dios. Y me gusta pensar esta imagen de todas estas cosas que no pudieron contener a Jesús, porque hablan de la explosión de vida que significa la resurrección. Habla de lo inútil de los contenedores que trataron de aprisionar la vida de este muerto. Y esta es la idea de la resurrección. La idea de la resurrección es esto sobrenatural que Dios hace en Jesús, desde Él como autor de la vida, desde Él como Señor de la vida. La resurrección es lo incontenible. La resurrección es lo que no se puede apresar. La resurrección es lo que no se puede retener. La resurrección es esa explosión de vida que no recibe y que no atiende a ningún límite. La resurrección es esa expansión de la vida cuando todo parece estar muerto. La resurrección es ese pedazo de eternidad
que presiona y presiona y presiona el cuerpo finito de Jesús y que finalmente termina dotándolo de otra existencia. Jesús resucita con otro cuerpo, nos dicen otros textos, ¿sí? Porque la vida se posiciona sobre ese cuerpo mortal y lo transforma dándole otros límites, adjudicándole otra vida. El pasaje nos dice que no hubo límites que pueda contener la vida que Dios hizo renacer en Jesucristo. La resurrección es lo irreductible. No se puede achicar, no puede reducirse. La resurrección es lo ingobernable de Dios. Con todos estos pensamientos vengo a mi actualidad, vengo a la actualidad de ustedes, aquí, en Rosario, hoy, Semana Santa del 2024. Y la verdad que el texto me levantó muchas preguntas que yo quiero compartir así como las escribí, porque me parecen necesarias para que meditemos juntos en esta mañana a partir de este texto bíblico. ¿Cuáles son nuestros propios contenedores? Estoy hablando de ustedes y de mí como personas. ¿Cuáles son nuestros propios contenedores? Aquellas cosas o situaciones que nos atrapan, que nos aprisionan y no nos permiten experimentar la vida abundante del Cristo resucitado. Esta es una pregunta que el texto nos hace. ¿Qué me atrapa? ¿Qué te contiene? ¿Qué te aprisiona y no te deja, no me deja vivir la experiencia de la vida del resucitado? Porque si hay algo que también el texto bíblico se encarga de decir, es que este poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que actúa en ustedes, dice Pablo en otra carta. Es el poder que actúa en la vida de ustedes. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos es el poder que actúa en la vida de los creyentes y las creyentes. Por eso creo que es necesaria esta pregunta a nivel personal. ¿Cuáles son nuestras trabas, nuestros moldes que nos hacen vivir encerrados en nuestros temores, en nuestros dolores, en nuestras ansiedades, en nuestros fracasos, en nuestras enfermedades, sin poder experimentar el poder vital de la resurrección? Semana Santa, domingo de resurrección. El Cristo vivo nos invita a que su vida expanda la nuestra, fructifique la nuestra, extienda la nuestra, florezca la nuestra. Esa es la invitación del Cristo resucitado para vos, para mí, como personas. Me pregunto cómo resuena este texto también como comunidad de fe. Y me hago estas preguntas para ustedes, para mí, como iglesia. ¿Qué prejuicios nos tienen atados y atadas y no nos permiten una vida fecunda y amplia en la fe en el Cristo resucitado? ¿Qué cosas nos tienen atadas como comunidad de fe? ¿De qué cosas somos presos? Y esas prisiones no nos dejan vivir la vida del Cristo resucitado como comunidad. Es una pregunta que también nos traslada el texto. Y no solo una pregunta, sino que el texto también nos invita a que el Cristo resucitado extienda nuestra vida como comunidad. Haga florecer nuestra vida en comunidad. Fructifique, le dé más potencia, le dé más profundidad a nuestra vida de fe en comunidad, a nuestra espiritualidad como comunidad, a nuestro servicio como comunidad. Me pregunto como
parte de una institución que somos como Iglesia Metodista, ¿qué nos retiene en estructuras viejas? Y quiero aclarar que cuando digo viejas no quiero significar antiguas, sino sin vida. ¿Qué nos retiene en estructuras sin vida? ¿Qué nos retiene en cajones viejos? ¿Qué nos retiene en vivencias viejas? ¿Qué nos retiene en templos sin vida? ¿Qué nos retiene como Iglesia Metodista en tradiciones sin vida, en teologías secas, en iglesias sin vida? ¿Qué hace que nuestra Iglesia Metodista tenga todavía un montón de prisiones o viva dentro de un montón de prisiones? ¿Cuánto necesitamos y dónde necesitamos que como Iglesia Metodista el Espíritu del Cristo resucitado nos libere? Rompa los moldes, como se rompen en esta imagen que vimos al principio. Parta las aristas, deje que la vida salga afuera, que se extienda. Que esos porotos embebidos que tienen vida y que se expanden porque tienen vida y rompen un cuerpo muerto de plomo, sean una metáfora para nuestra Iglesia Metodista. De la vida del resucitado que habita en nosotros como Iglesia Metodista y que rompe moldes, y que extiende, y que sale. Y me pregunto también finalmente cómo resuena este texto en nuestra sociedad, en nuestro rosario actual y en nuestra sociedad argentina. ¿Dónde hace falta de la vida desbordante de Dios en nuestro rosario actual? De nuevo, ¿dónde hace falta la vida desbordante de Dios en nuestro rosario actual? Yo sé que ustedes están pensando. Obviamente que hace falta en nuestra policía, obviamente que hace falta en nuestros sindicatos en Rosario, obviamente que hace falta en nuestros gobernantes de la ciudad, de la provincia, obviamente que hace falta en nuestras instituciones, obviamente que hace falta en el Poder Judicial, obviamente que hace falta en los políticos, obviamente que hace falta en los comerciantes. Obviamente que esta vida del resucitado hace falta en nuestra sociedad y en todos los estamentos de nuestra sociedad. Y es porque la vida del resucitado no habita en nosotros como sociedad, es que estamos donde estamos y que sufrimos lo que sufrimos. Y que las madres pierden a sus hijos, que son trabajadores dignos, en una estación de servicio, en un colectivo, en un taxi, en una balacera, en una plaza. Porque la vida del resucitado no está en nuestra sociedad. Es que hay mafias que atormentan tu vida y la mía, y la de tus hijos, y la de tus seres queridos, y la de tus vecinas y tus vecinos. Y es evidente que a nuestra sociedad argentina y que en nuestro rosario hace falta la vida del resucitado. Y este tiempo es una invitación para nuestro rosario, para nuestra Argentina, a dejarnos movilizar por la vida del resucitado. Esto lo podemos hacer vos y yo como hicimos el jueves, celebrando, acercando a personas aquí. ¿Lo podés hacer vos en tu trabajo también? Claro que sí. Siendo testimonio del Cristo resucitado allí. ¿Lo podés hacer en tu escuela? También lo podés hacer en tu escuela, en tu universidad, donde vayas. ¿Lo podés hacer con tus vecinas, el departamento de enfrente, el de abajo, con el portero? También. Se lo puede hacer con nuestros alumnos,
Usted lo puede hacer con nuestros profesores. Allí donde estemos, el Evangelio nos invita en este domingo de resurrección a encarnar la vida del resucitado. A hacer esa vida expansiva que no puede ser contenida. A compartir en momentos de plomo, en momentos de ansiedad, en momentos de falta de certezas como es este, ser esa vida abundante y plena que habitó en la resurrección de Jesucristo y que Jesús promete a sus hijas e hijos. Que así sea. Amén.